Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de la terrible ira de Dios. Esa terrible ira de la que habló el profeta Nahum. Nahum significa consuelo, confortamiento. Este es un libro que solo tiene 3 capítulos, pero su contenido es revelador del carácter justo de Dios, y es precisamente su justicia y santidad la que le hace ser implacable e intolerable con el pecado en donde quiera que se cometa y quien sea que cometa el pecado, porque Dios no hace acepción de persona. El ministerio de Nahum se desarrolló entre el 663 y el 612 a.C. Dios levantó a este profeta para anunciar juicio contra Siria y dar ánimo al pueblo de Judá. El libro de Nahum despierta poco interés en la mayoría de las personas debido a que resulta un poco confuso, complicado. Por eso pocos lo entienden, a pesar de que solo tiene 3 capítulos. Pero cada una de las porciones de las Escrituras son indispensables porque cada una contiene el propósito de Dios para edificarnos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta profecía de Nahum, aunque es breve, contiene todo el poder de la revelación divina para edificarnos. Muchos, cuando leen este libro de Nahum, les parece como si estuvieran leyendo un relato aburrido, insípido y complicado de una historia antigua. Pero este libro revela el carácter de Dios con más claridad que cualquier otro libro de la Biblia. Y es que la labor del profeta es precisamente revelar el carácter y la naturaleza de Dios y sus atributos. El libro del profeta Nahum nos presenta a través de sus revelaciones el carácter de Dios, como se lo dije, de una manera clara e incuestionable, como ningún otro profeta lo ha hecho en las Sagradas Escrituras. La finalidad de cada mensaje profético es revelar el carácter de la naturaleza de Dios. ¿Para qué? Para que los hombres lo conozcan y se aparten del mal camino y se acerquen a Él. Cuando leemos los libros proféticos de una manera disciplinada, reverente, capítulo por capítulo, vemos cómo salta ante nuestros ojos los atributos y el carácter divino como agua de un manantial. Jesús, quien es el espíritu de la profecía, dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor para siempre. Estas son palabras dichas por el Señor. El atributo de Dios que le fue dado revelar al profeta Nahum fue la ira de Dios. Y yo quiero que oigan esto. Atiendan lo que les voy a decir, porque esta doctrina de la ira de Dios es la más odiada y rechazada por la gente. Y es la doctrina incluso engavetada en muchas congregaciones en el día de hoy. Hay muchos que se imaginan a Dios como un abuelito cariñoso y alcahuete, incapaz de juzgar a nadie y mucho menos de castigar. ¿Qué imagen más falsa se han hecho del Dios poderoso? Parece que no han leído Hebreos 10:31, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y yo no pretendo convertir a Dios en un cuco, en un espanto, sino que quiero, por medio de la gracia del Espíritu Santo,
por la palabra, derribar el concepto romántico que muchos tienen de Dios. Dios es poderoso, que hace temblar los cielos, la tierra y aún el infierno. Por eso el Espíritu Santo le dio a Nahum la tarea de demostrar la ira de Dios ante el cual los hombres tienen que temblar. No podemos leer el libro de Nahum sin sentir ese profundo respeto ante la imagen majestuosa y solemne de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Mire cómo dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Cuando leemos las profecías de este libro de Nahum, tenemos que saber por qué y hacia quién Dios dirige su ira. No es que Dios se levantó cualquier día con un mal humor y empezó a arrojarle rayos y centellas a la gente porque quería descargar su ira. No, esta profecía va dirigida contra la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, a la cual Dios había enviado antes que Nahum a muchos profetas, entre esos el profeta Jonás. Cuando Jonás predicó en Nínive, la ciudad se arrepintió en saco y en ceniza, y la ira que Dios sentía por causa del pecado de esa ciudad se aplacó y la ciudad se salvó, porque desde el rey de Nínive hasta el último de los ciudadanos de esa ciudad se volvieron a Dios y se arrepintieron de la rapiña de sus manos. Entonces el libro de Nahum aparece unos 100 años después de la profecía de Jonás. Durante este tiempo, Nínive se olvidó del juicio del que Dios los había salvado, lo había perdonado, y comenzó a hacer las mismas maldades por las que Dios les envió el profeta Jonás con un mensaje de juicio, un mensaje de destrucción. Óigame, ese mensaje no se lo inventó Jonás, se lo mandó Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia. El profeta Nahum, él fue enviado y levantado por Dios para desarrollar su ministerio en el reino del sur de Judá, en los tiempos de la invasión del rey asirio Senaquerib. El rey Senaquerib, ese que venía de Nínive, la capital de Siria, invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías, y fue de esta gran ciudad en el norte de donde vinieron con frecuencia las hordas, los ejércitos sirios contra la tierra de Judá y de Israel. Pero Dios se levantó y siempre defendió y protegió a su pueblo Israel del ataque de sus enemigos cuando ellos clamaban a él. Nahum, más que una persona, amados hermanos, yo lo veo más que un profeta. Él representa un mensaje para los enemigos de Dios y un consuelo para Judá. No es en vano que su nombre signifique consolación o consuelo, porque estando el ejército asirio extendido alrededor de la ciudad de Jerusalén, la habían sitiado para destruir la ciudad y para matar a los habitantes de Jerusalén, y el pueblo recibió un mensaje de consuelo para Judá. Dios levantó ese profeta trayendo un mensaje en medio de la crisis, en medio del desaliento, así como cuando Pablo salió del fondo, del sótano de la nave que llevaba a los presos hacia Roma, diciéndole: varones, hermanos, no temáis, porque hoy ha estado conmigo el Dios del cielo, de quien soy y a quien sirvo. Entonces no temáis, le dijo. Entonces imagínense el gran consuelo que sería para Judá el mensaje de Nahum cuando los ejércitos asirios se encontraban ahí a su alrededor con su terrible fama de asesinos, de despiadados, de guerreros implacables que quemaban, destruían, violaban, saqueaban, mataban a los niños y no perdonaban a nadie. Tener a este profeta en Jerusalén declarándoles que Dios iba a destruir a Nínive, la capital del reino de sus enemigos, eso fue un gran alivio y un gran consuelo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá.
Entonces, esta es una de esas partes de la profecía en la Escritura que se ha cumplido ya, aunque todavía queda mucha escritura por cumplirse y muchas de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, valga la redundancia, van más allá de nuestro tiempo y a un tiempo en el que el Señor volverá de nuevo, pero al leer este libro nos encontramos con profecías que hace mucho que ya se cumplieron. Esta es la prueba de que la Biblia es el libro de Dios, porque aquí tenemos una descripción exacta, detallada, de cómo sucedería esta destrucción que fue anunciada muchos años antes que se produjese. Y se cumplió palabra tras palabra, tal cual. Entonces, nosotros podemos dividir el libro de Nahum en 4 secciones y cada una de ellas es una descripción de la ira de Dios. Y creo que la manera más sencilla de describir esta primera sección, esta visión de la ira de Dios, es simplemente usando la palabra terrible, que es usada muchas veces en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Estas no es una expresión poética, pero es una expresión que nos ofrece una visión poderosa de la ira de Dios. Capítulo 1 de Nahum, versículo 2 al 6, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Óigame, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6 dice, oiga como dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Qué tremenda descripción. El profeta ve a Dios en su ira, pero lo mira mirando hacia los ejércitos de Asiria. Hay personas que se caracterizan por su paciencia, esas personas que no pierden los estribos fácilmente, pero llega el día en que su paciencia llegó al límite, y entonces lo que parecía un manantial tranquilo se convierte en un tsunami de ira. Esa es la imagen que nos presenta Nahum de un Dios paciente, tardo para la ira. ¿Pero qué significa eso, tardo para la ira? ¿Significa negligencia de Dios? No, significa que Dios no actúa precipitadamente, que cuando Él derrama su ira es porque ha dado muchas oportunidades, es porque hay una reincidencia deliberada del pecado ante sus ojos. Él le ha estado dando a la ciudad de Nínive una oportunidad tras otra oportunidad para que se arrepientan, y le ha mandado a un profeta tras otro, pero no se arrepintieron. Hubo un profeta en el que sí creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos, y Dios desistió del juicio que dijo que haría caer sobre ellos, pero luego ellos volvieron a hacer las mismas maldades de que se habían arrepentido en los tiempos de Jonás. Y eso es precisamente lo que hizo caer el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Fue arrasada y barrida por la ira de Dios. Dios, amado, Él está furioso. Y no se trata de una ira caprichosa como la de un niño malcriado que le quitaron el juguete o que no le complacen sus caprichos. No hay nada de caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada, pero terrible y temible de contemplar.
¿Pueden ustedes hacerse una idea de lo terrible de la ira del Señor si se tiene en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas, óigame bien, que significan ira, aparecen en estos 6 versículos? Las palabras son celos, venganza, ira, enojo, indignación, fiereza y furor. Todas ellas describen la ira de Dios. Los celos son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo más profundo del corazón. Y no se refiere aquí a esos celos tontos de los que en ocasiones hacemos gala, sino de la preocupación sobrecogedora que siente el Señor por lo que Él ama. Su venganza o su retribución es su ira, esa ira que se desencadena, que se describe aquí con toda su negrura, su espesura. La palabra ira significa literalmente echar espuma por la boca. Eso es lo que significa esa palabra. Estos son términos muy fuertes. La palabra ferocidad quiere decir literalmente en hebreo, en el hebreo original, calor y palabra furia. Y mire esto, algo que quema. Por eso que cuando Elías estaba en la cueva, que el Señor lo fue a buscar, él no entró, sino que lo sacó de la cueva, pero lo hizo ver su poder. Dice que ardían los montes, las peñas se quebraban. Gloria al Señor, pero en medio de eso, su misericordia hizo soltar el silbo apacible. Y todo ello, esa palabra es para describir a un Dios que es terrible en su ira. Y Dios nos está advirtiendo, llevado por fin al punto de derramar su ira sobre aquello que lo ha despertado. Esto quiere decir que fue la conducta de esa ciudad de Nínive y sus habitantes lo que hicieron despertar su ira y derramarla sobre ellos. Es decir, Dios es una pasión ardiente, llevado a una ira terrible y destructora. Así que no se equivoquen con Dios. Tengan cuidado de qué clase de Dios están ustedes recibiendo enseñanza o que Dios le están dibujando en la enseñanza a ustedes en sus congregaciones. Lean la Biblia y vean lo que pasó con los que se rebelaron contra Moisés y la tierra se abrió y se los tragó. Vean lo que le pasó a los hijos de Aarón, que los quemó Dios en el altar. Vean lo que le pasó a Ananías y Zafira por una mentirilla. La segunda sección, empezando por el versículo 8 del capítulo 1 de Nehemías, nos muestra otro aspecto de su ira. Aquí se nos dice claramente que la ira de Dios o su furor puede ser personal, pero va dirigida contra una persona. Por eso dice así, que es una ira personal porque va dirigida hacia una sola persona. En el versículo 11 tenemos una referencia a Senaquerib. Hacia él se dirigió la ira. Esta es esa segunda sección, que era general de los ejércitos de Siria. Dice así: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hay una versión antigua que dice un consejero de Belial, el mismo diablo. Entonces, toda la ira de Dios fue dirigida contra este rey pagano que concibió un plan maligno para destruir al pueblo de Dios. Después de que Dios hubo visitado la ciudad de Nínive con gracia, los perdonó y les hubo salvado de su ira. Ellos se olvidaron de eso. El versículo 12 muestra a un ángel de juicio de muerte cuando Senaquerib descendió con su ejército sobre Jerusalén. En Isaías capítulo 36 y capítulo 37 tenemos la descripción de
cómo descendieron los ejércitos de Siria y se extendieron ante la ciudad de Jerusalén. Entonces le dijeron al rey Ezequías, con desafíos provocadores, insultando, que se iban a apoderar de la ciudad y que no había fuerza que impidiera que ellos entraran al pueblo y lo devastaran. Isaías nos dice cómo tomó Ezequías estos mensajes y los extendió ante el Señor, pidiéndole a Dios que salvara la ciudad, incluso con los ejércitos asirios rodeándola. Y esa noche se nos dice en la palabra que pasó el ángel de la muerte sobre los ejércitos asirios y mató a 185,000 soldados sirios. Eso está en Isaías 37, versículo 36. A esto se refieren los versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Nahum, que dice: pero así ha dicho Jehová, aunque vivan reposadamente y sean muchos, era una gran cantidad de ejércitos, con todos serán cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré más. Eso refiriéndose a Judá y Jerusalén. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. La promesa de liberación por parte de Dios, del pueblo asirio y de su rey Senaquerib. Como resultado de esto, los ejércitos asirios, dice, se volvieron atrás, derrotados, avergonzados, y se salvó Jerusalén. Y dice que cuando se despertaron por la mañana, y aquí todo era hombres muertos. El campo estaba lleno de cadáveres. Como es lógico, los que se despertaron fueron los israelitas y no los asirios. Los israelitas en la mañana vieron a todos sus enemigos, los que los habían amenazado, delante de quienes ellos temblaban, derrotados, muertos en el campo. Ese es el Dios al que nosotros servimos. El versículo 14 se cumplió literalmente al ser asesinado Senaquerib. Cuando pasó el ángel sobre el campamento de los asirios, se le perdonó la vida a ese general, a Senaquerib, y él regresó a Nínive. ¿Por qué no lo mató el ángel? Porque él tenía que morir en el templo de sus dioses, tenía que cumplirse la palabra. Mientras estaba adorando a sus dioses en el templo, lo mataron. Después de haber estado luchando contra Israel, fue asesinado por sus dos hijos, que robaron la corona de su cabeza y se fueron. Eso lo leemos aquí, el versículo 14. Quiero que leamos el versículo 14 como dice: pero acerca de ti, Jehová ha mandado, nunca más se ha mencionado tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y las convertiré en sepulcro, porque fuiste vil. Mire qué tremenda sentencia sobre este maligno enemigo, rey de Israel. Ahora, antes de este maligno rey, que era enemigo de Israel, aborrecía a Israel. Años antes de que esto sucediese, se le dijo al profeta Nahum que Dios se iba a encargar de ese hombre en su propio templo, en la casa de sus dioses, y allí dice que estaría su sepulcro. La ira de Dios lo buscó y le golpeó, lo derribó. En el versículo 15 tenemos el grito de alegría que surgió desde Jerusalén cuando llegó la noticia de la muerte de Senaquerib. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, hablando de Senaquerib, pues ha sido completamente destruido. Qué tremendo es Dios. ¿Qué imagen es esta
del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse en contra de una persona. Eso fue lo que pasó con Goliat. La ira de Dios vino sobre Goliat por haber blasfemado su nombre y haber ofendido a los escuadrones del Dios de Israel. Esto es lo que les cuesta trabajo creer a la gente, que alegan que Dios es un Dios de amor, que yo lo sé, yo lo predico, yo soy producto y todos somos producto del amor de Dios. Entonces, ¿cómo puede entonces castigar a nadie un Dios de amor? Ese es el argumento que tienen ellos, ese argumento para justificar su pecado y para esconderse y autolicenciarse para vivir en una vida de pecado. Cuando se menciona que la justicia de Dios exige que nos castigue, dicen que eso no es posible, que eso es una falsa doctrina, que eso es un profeta del desastre. El amor de Dios es superior a su justicia. Dicen ellos, no, que sobre todo triunfa el amor sobre la justicia. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, dicen ellos, puede la justicia de Dios hacerle que castigue, y son muchos los que viven creyendo en este engaño satánico. Pero aquí tenemos a un hombre que fue escogido, como nos dice el profeta, para llevar el impacto de la ira de Dios y que fue responsable de los saqueos contra Judá. Dios no se los pasó, Dios se las cobró todas allí. Entonces, hay una tercera sección que abarca todo el capítulo 2 del libro de Nehemías, que revela un aspecto más de la ira de Dios. Y es donde se dice que ya Dios no aguanta más. Aquí Dios está tratando el problema de Nínive, la capital de Asiria. Y dice el versículo 1, el destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la cintura y esfuérzate mucho. ¿De qué modo tan tremendo se expresa esto? Como si el vigilante estuviera a la expectativa y viese venir a los ejércitos de los babilonios viniendo a destruir a la ciudad de Nínive. La historia nos dice que vinieron contra Nínive los ejércitos combinados de Ciaxares y Nabopolacer, el padre del rey Nabucodonosor, que fue un rey glorioso, pero la mayor expresión del esplendor de gloria lo tuvo Nabucodonosor, al que se le llama el destructor. ¿A quién llamaba el Señor destructor? A Nabucodonosor. El destructor ha subido. Así comienza el relato de la batalla en la ciudad. Versículos 3 y 5 dice, los escudos de sus valientes están enrojecidos. Sus valientes están vestidos de escarlata. En el día de su preparación, sus carros de guerra son como fuego de antorcha y los jinetes se estremecen. Sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a otro en las plazas. Parecen antorchas. Como relámpagos corren de un lado a otro. Se dará aviso a sus valientes y ellos acudirán atropellándose. Se apresurarán hacia sus muros y se alistará la cubierta de escudo. Este cuarto versículo suena como, digamos, como si estuviese describiendo una autopista. Sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lugar a otro en las plazas. Parecen antorchas, como relámpagos, dice que corren de un lado a otro. De hecho, este versículo se ha interpretado con frecuencia como si fuese una predicción acerca de los automóviles modernos. No tiene nada que ver con automóviles, aunque parece como si lo estuviese describiendo al decir que parecen antorchas como relámpagos que corren de un lado a otro.
pero no es otra cosa que una descripción que predice la batalla que se desencadenó en las calles de Nínive al venir los babilonios contra ellos. En el versículo 6 tenemos una profecía asombrosa, oiga bien, y una profecía directa de la manera en que sería tomada la ciudad de Nínive. Lo describe en detalle. El estratega mayor se llama Dios, no hay otro como él. Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado. Hay un historiador griego llamado Diodoro Siculus. Él dejó constancia de un relato acerca de cómo cayó la ciudad de Nínive, y eso es lo que dijo, tal cual, lo voy a citar como él lo dijo. Había una antigua profecía, según la cual Nínive no sería tomada hasta que el río no se convirtiese en el enemigo de la ciudad. Y en el tercer año del sitio, el río comenzó a incrementar su caudal debido a las continuas aguas de las lluvias que se juntaban de todas las partes de la ciudad y que caían por la muralla a lo largo de 20 estadios. Entonces el rey, hablando del rey de Nínive, creyendo que se había cumplido el oráculo, la profecía, y que el río se había convertido en enemigo de la ciudad, dice que destruyó una gran pira funeraria, que construyó una gran pira funeraria en el palacio y reunió toda su riqueza y sus concubinas y su eunuco, y se quemó él, su palacio, y todos ellos murieron con él. Y el enemigo entró por la rotura que habían hecho las aguas y se apoderó de la ciudad de Nínive. Eso es lo que dijo ese historiador griego. En otras palabras, ellos entraron a través de las compuertas del río. Vea, los ejércitos babilonios, ellos entraron a través del palacio donde el río se había introducido y había inundado la ciudad, y debido a esa idea equivocada del rey, los babilonios se encontraron reunidos en el palacio y allí lo mataron. Y esto es exactamente lo que Nahum había predicho años antes. Dice, las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado. La ira de Dios, mis hermanos, se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio, y no hay nada que escape del juicio de Dios. Recordemos ese antiguo adagio que dice, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, lo hacen triturando. En la tercera sección, Dios se dirige a la ciudad de Nínive, y hemos visto ya de qué modo pinta este relato la derrota de la ciudad. Y ahora dice en el versículo 11 y 12, ¿dónde está pues la guardia de los leones? Este es un símbolo de los asirios. De igual manera que el oso es el símbolo de Rusia y el león, símbolo de Gran Bretaña. Y la cueva de los leoncillos, donde se cobijaban el león, la leona y los cachorros, sin que hubiera quien los atemorizara. El león destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas. Llenaba de presa sus cavernas y su guarida de rapiña. Mire, esta es una burla en relación con la derrota de la ciudad de Nínive. Si hubiera usted visitado el lugar donde estuvo la ciudad de Nínive hace
60 años se hubiera encontrado en medio de un desierto, no sabiendo ni mucho menos que aquel había sido el emplazamiento de la ciudad más gloriosa de aquellos tiempos. Los arqueólogos han empezado a desenterrar esta ciudad y sabemos dónde se encontraba Nínive, pero durante siglos estuvo perdida, enterrada en las arenas movedizas del desierto. Dios los sepultó. A eso es que yo me estaba refiriendo hace un instante. El último capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios. En el versículo 4 se nos dice que una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive está Nahum 3:4, que dice: esto sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esta es una referencia a la brujería que se practicaba en Nínive. Y en respuesta a esta costumbre ocultista, Dios dice en el versículo 5 al 7, heme aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, te levantaré la falda hasta la cara y mostraré tu desnudez y a los reinos tu ignominia. Echaré sobre ti inmundicias, te trataré con desdén y te pondré por espectáculo. Sucederá que todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido destruida. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde le habrá de buscar consoladores? Óigame esto. ¿Dónde le habrá de buscar consoladores? Y Dios le recuerda a Nínive lo que sucedió antes en la ciudad egipcia de Tebas. Eso está en versículos 8 al 10. Dice: ¿eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al río, rodeada de aguas, cuyo baluarte y muralla era una concentración de aguas? Etiopía y Egipto eran su poderío ilimitado. Fut y los libios acudían en su ayuda. También ella partió al desierto y fue llevada en cautiverio. Mire, Tebas, la ciudad de Tebas, la ciudad egipcia de Tebas, parecía inexpugnable, parecía inconquistable. Dice: también sus pequeños fueron estrellados en las cruces de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Bendito sea el Señor para siempre. Dios ha tratado en su palabra, cómo nos ha ido revelando, cómo se cumple todo lo que salió de su corazón. Todo lo que está en su corazón ha de cumplirse. Dios controla la historia, y cuando decide actuar en contra de una nación, de una ciudad o de una persona, no hay escapatoria posible, porque es totalmente irresistible. E insta a la ciudad con palabras irónicas a que se fortifique, a que se protege, que se guarnezca. Versículos 14 y 15 dice: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, toma el molde de hacer ladrillo. O sea, haz cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero allí te devorará el fuego y la espada te exterminará como devora la langosta. Multiplícate como el saltón, multiplícate como la langosta. Aquí tenemos una imagen de la ira de Dios, de una ira terrible, personal, irresistible. Y hoy las personas corren peligro de tener que enfrentarse con esa clase de ira que nos encontramos por todo lo largo de las Escrituras.
Huid de la ira venidera. Evitar la ira de Dios cuya paciencia se ha visto ultrajada, cuya gracia es dejada a un lado. Hay dos pecados que suscitan de igual manera la ira de Dios y son el orgullo y la impertinencia. Cuando una nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente diciendo que puede hacer frente a todos los asuntos y ocuparse de su propia vida, esa nación o esa persona está condenada. Cuando Dios muestra su misericordia y ese hombre o esa nación sigue mostrándose impertinente, entonces se manifiesta la ira de Dios en toda su plenitud. ¿Cuál es el mensaje de Nahum para nosotros hoy, para nuestros corazones? Hay una aplicación que se puede considerar tanto a nivel nacional como individual. A nivel nacional es un mensaje de consuelo para nosotros hoy. Nuestras naciones que están bajo crisis, situaciones terribles. La palabra de Nahum sirvió de consuelo a una nación que se veía amenazada por un enemigo cruel e impío, semejante al que nos enfrentamos nosotros actualmente, en la dimensión que sea y en el plano que sea. Porque lo interesante es que la Biblia, allí los asirios no eran solo el pueblo que era enemigo de Israel, sino que eran además un tipo de la nación que habrá de venir y que habría de amenazar la paz de la tierra y va a desempeñar un importante papel en el escenario de la historia mundial de los últimos días. Los asirios son, en profecía, una imagen de la Unión Soviética o de las naciones comunistas, de los pueblos del norte. Si quiere usted un estudio interesante acerca de esto y quiere entender esto, lea el profeta Ezequiel en su capítulo 37 y 38 y concaténelo con la profecía de Nahum. En el capítulo 2, versículo 13 dice Nahum: he aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 3, versículo 5 dice: he aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Óigame, cuando Ezequiel comienza su gran profecía en contra del rey del norte, el Gog de la tierra de Magog, según le llama, comienza con las mismas palabras. Ezequiel 38, verso 3 dice: y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec. Esta es una palabra de consuelo para nosotros, que profetiza el juicio de Dios y la destrucción de estas naciones del norte en las montañas de Israel. Pero también dibuja cómo Dios se hace cargo de los enemigos de su pueblo. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Señor nos protege. Bendito sea el Señor, como la gallina cubre a los polluelos. Pero nadie que se vuelve a Dios experimentará jamás su ira. Esta queja de que Dios es un Dios de ira parece presentarnos una imagen de un Dios que se venga sin razón, como si se hubiese propuesto destruir a los hombres, pero no es así. Dios solo destruye, solo manifiesta su ira cuando los hombres han rechazado su amor. Hay una manera de escapar y siempre la ha habido, por lo que no es preciso que nos enfrentemos con su ira, ni nadie tiene que hacerlo. El propósito de Dios es llamar la atención de los hombres para que se vuelvan a sus caminos, se alejen del mal. Y Dios conoce a aquellos que se refugian en Él, y para ellos siempre estará abierto su corazón, lleno de amor, y nunca conocerán su ira. Eso es lo que nos dice la Escritura, según dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor para siempre. Espero que esta palabra toque tu corazón y te alerte, Dios, y te apercibas, porque si rechazamos hoy al Dios de amor y de misericordia, mañana nos enfrentaremos a ese mismo Dios, pero como el juez de toda la tierra, que condenará a los hombres por el pecado, y el pecado más grande es no venir a Jesucristo, vivir para Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, corra como río crecido, inunde las almas, siembre, Señor, y active el temor y el respeto a tu palabra y a tu presencia. Señor, tú vienes por un pueblo dispuesto, lleno de temor, guardando tu palabra. Temor a ti, temor reverente. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por habernos librado de tu ira a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les